Y ahora vamos a pasar a hablar acerca de las esquirlas espirituales. Aquí yo tengo bastantes. ¿Qué son estas esquirlas? Bueno, estas nos las van a dar cuando subimos de nivel y ya estamos a nivel máximo. Como ven, aquí tengo la barra de experiencia. Al llenarse me dan esquirlas espirituales. Hay varias formas de ganar esas esquirlas, también con la misión, con los logros diarios. Por ejemplo, en el logro diario dan una bolsita con 3 esquirlas espirituales. Entonces ahí también se van farmeando poco a poco. Pero luego a veces pasa que tenemos muchísimas, como en mi caso tengo muchas, no necesito tantas. Y que se puede gastar en muchas cosas, pero principalmente hay 2 formas. Una de ellas es comprar, por ejemplo, pergamino de Eldritch o esquirla de matites para legendarias o pergamino de Eldritch para algunas otras armas. ¿Qué armas se hacen con eso? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Duaina. Alas de Duaina se llamaba. Vamos a pasar. Alas de Duaina. Esta arma, que está más o menos el diseño, se fabrica utilizando eso y tiene un valor de 507. Te da una ganancia como de 120 oros, una cosa así. Pero ahí la parte interesante es que parte de la receta pues es un pergamino de Eldritch, que son 50 esquirlas, me parece. Y pues esa es la idea, gastarte las esquirlas en esos materiales para fabricar esas armas. También, si mal no recuerdo, hay varias de esas. Por ejemplo, también Volcán, 625 oros, y también pide bastantes. No recuerdo si pide de esas o pide donde mazmorra, pero más o menos es la idea. Busca algún arma que te pida en la receta materiales de la forja, materiales de Millani, sobre todo las armas místicas, que son los que más utilizan eso. Pero el método más usual, más usual de todos es el siguiente. La idea de este método es ir con Millani y comprarle la monita que está ahí siempre en la forja mística, y comprarle piedras filosofales a cambio de las esquirlas espirituales. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, pues vamos a abrir la forja y hay varias formas. Ahí les voy a dejar una página directa para que vean cuál es lo más redituable para que cambien sus esquirlas. Pero el cambio de esquirlas básicamente es subir materiales. Por ejemplo, esta sangre la puedo convertir en esta. ¿Qué necesito? Necesito 50 de estas T5, una T6 polvo y 5 de estas. Al hacer esta, lo que va a pasar es que me va a dar viales de sangre poderosa. Ahí me dio 7 de ganancia. Es decir, vamos a ver cuánto valen 7. 7 vale 2 oros. 2 oros con 10. Y me gasté, realmente pues esto casi no vale nada. Y me gasté 5 de estos, me parece. Fueron 63. Realmente sí me quedó algo de ganancia, más o menos 1 oro. Pero si lo sigo haciendo, le damos rellenar, me va a dar más. Ahí me dio, por ejemplo, 5. Ahí salí casi tablas. Pero a veces da más. Por ejemplo, aquí me dio 12. Con esto ya me dio bastante ganancia, casi el doble del anterior. Es decir, aquí me acabo de ganar prácticamente 2 oros, un poquito más. Y puedo seguirlo haciendo. Obviamente tienen que jugar con los precios del bazar, porque a veces sube esta sangre, a veces baja esta sangre, a veces esto está caro y demás. Otra cosa muy importante: si van a hacer esto en grandes cantidades, no compren el polvo cristalino. Nunca compren polvo cristalino. Siempre hagan esto: compren pegotes con recicladora amarilla, reciclan pegotes y les va a dar esto. Les dan 3 o 4. Miren, aquí me dio 5, me dio 3, me dio 1. Es mucho más barato conseguir el montón de polvo cristalino, y esto es muy útil para hacer legendarias, y además te da un polvito de suerte. Y eso lo podemos hacer también con varios tipos de materiales, no solo con los trofeos. Por ejemplo, aquí vamos a cambiar algodón
y lana. Ah, me faltó un polvo. Brillante, del radiante, ya ni sé cuál es. Pero ahorita vemos, es con radiante. Y nuevamente me va a pedir las piedras filosofales. Voy a cambiar uno de menor valor por uno de mayor valor. Aquí me gané 84 haces de algodón. Vamos a ver cuánto valen. 84, 85. Bueno, me salió poquito. No les recomiendo que se queden sin estas. Siempre guarden ahí más o menos unas 1000 o 2000 para que tengan ahí a la mano, porque luego cuando quieran hacer una legendaria o algo van a necesitar muchas. Entonces más o menos ese es el cambio. Pueden hacerlo con madera, por ejemplo yo lo uso mucho con el oro, subirlo a lingotes de platino, y de esta manera cada esquirla me da un valor de 72 platas cada una. Solo que es un poco enfadoso esto. Antes era mucho más enfadoso. Hoy tenemos la gran ventaja de que nos pusieron el botón de rellenar y podemos hacerlo una y otra vez. Siempre y cuando acomodemos bien el inventario, podemos hacerlo bastante rápido. Y bueno, pues ya ustedes sabrán qué hacen con sus materiales, si los venden, si los cambian, si los guardan, si fabrican alguna otra cosa. Pero insisto, ahí les voy a dejar el link para que vean cuál es, de forma actualizada, cuál es la mejor forma de cambiar sus esquirlas por materiales. Una última cosa que se me pasó mencionarles, para que a ustedes les den esquirlas de espirituales al subir de nivel, llenar la barra de experiencia. Que por cierto les recomiendo que si los van a farmear, pues utilicen potenciadores de experiencia, que utilicen estas cositas, maquinitas y demás, y los bufos de la sala de clan y comida, para que sea más rápida la ganancia de experiencia. Pero para que ustedes les puedan dar esto, es necesario que tengan todos los dominios completos de esa área. Por ejemplo, yo estoy en el área de The Path of Fire, tengo todos los dominios, entonces es por eso que me dan las esquirlas. Si no, no te van a dar esquirlas. Es importante que lo sepan. Igual en Tyria Central, también si vas a estar en Tyria, necesitas tener todos aprendidos, llenos y aprendidos, para que te den esquirlas cuando estés subiendo de nivel. Es algo muy importante a tomar en cuenta. Antes de farmear eso, necesitas terminar de completar tus dominios. Por eso es muy importante y muy redituable tener todos los dominios completos lo más pronto posible. Ahí también, antes de que se me olvide, pueden ustedes adquirir más esquirlas espirituales consumiendo tomos de conocimiento en un personaje nivel 80. Por ejemplo aquí, estos tomos dan un nivel, pero si ya está en el nivel máximo, que es un nivel 80, te va a dar una esquirla. Yo tengo muchísimos de estos guardados por ahí y pues posiblemente sea una buena forma de gastármelos.